Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, yo soy Claudia y esta noche no voy a comenzar con el crimen. Esta noche voy a comenzar con una jovencita de Barquisimeto, Venezuela, que a los 16 años tomó la mano de un hombre y cruzó una frontera sin documentos, sin permiso, sin red de seguridad, buscando lo que todos buscamos, una vida que valga la pena vivir. Una jovencita que se tatuó el nombre de su sobrina en la espalda porque había cosas que no quería olvidar aunque el tiempo pasara, y que un día de junio del año 2025 desapareció de esa pantalla para siempre. Antes de que yo empiece a contar su historia, necesito pedirte algo. Baja los comentarios ahora mismo y escribe esto: Justicia por Fabiola Caicedo. No lo hagas por el algoritmo, no lo hagas por las vistas, hazlo porque su familia, en algún lugar de Venezuela, todavía espera respuestas, porque su madre, sus hermanos, su sobrina Paula Sofía, llevan meses preguntándose por qué. ¿Por qué hay personas que hicieron cosas terribles y todavía no han pisado una cárcel? Y porque el silencio es la única victoria que le queda a quienes destruyeron a Fabiola. Así que juntos esta noche vamos a romper ese silencio, juntos elevamos su voz, que su alma descanse en paz y que su familia encuentre el consuelo que merece. Bienvenidos al caso de Fabiola Alejandra Caicedo Piña. Hay ciudades que uno lleva tatuadas en el alma aunque nunca más vuelva a pisarlas. Barquisimeto es una de esas ciudades. La llaman la ciudad crepuscular, y el nombre no es poético por casualidad. Es que los atardeceres ahí son de otro mundo. El cielo se incendia cada tarde con naranjas imposibles, rosas que duelen de tan intensos, violetas que parecen promesas que el horizonte hace y no sabe si podrá cumplir. En esa ciudad de cielos que arden, nació Fabiola Alejandra Caicedo Piña. Fabiola creció en ese mundo, en las calles calientes de Barquisimeto, con el olor café colado en las mañanas y la música que escapa por las ventanas en las tardes. Creció en una familia venezolana común, de esas que no tienen mucho pero que dan todo. Y Fabiola, desde pequeña, era de las que se nota, de las que llenan el cuarto, de las que ríen demasiado fuerte y bailan sin que nadie les haya pedido que bailen, de las que hacen amigos en 5 minutos y los conservan por años. Sus familiares la recuerdan así, viva, con esa energía particular de las personas que parecen haber nacido con demasiada vida para un solo cuerpo. Y desde joven, Fabiola aprendió a comunicar sus verdades de una forma muy particular, tatuándolas en la piel. En su espalda llevaba el nombre de Paula Sofía, junto a una fecha de nacimiento, la de su sobrina. Un amor que no necesita explicaciones, una fecha que a ella le importaba más que cualquier cosa del mundo. En el brazo izquierdo, en inglés, eligió una declaración que decía todo sobre quién era. Love me for who I am, que significa, ámame tal y como soy. Una flor de loto en el pecho, símbolo milenario de lo que crece en el lodo y se eleva hacia la luz. Y una mariposa, transformación, libertad, la idea de que uno puede convertirse en algo diferente, algo mejor. Esos tatuajes eran su diario íntimo dibujado en la piel. Nadie imaginaba entonces que un día esos tatuajes serían lo único que permitiría al mundo saber su nombre. Fabiola quería ser amada tal como era, y en un mundo que rara vez cumple esa promesa, ella la llevaba tatuada para no olvidar que tenía derecho a pedirlo. Venezuela, mientras tanto, se desmoronaba. La crisis económica que devastó al país convirtió a millones de venezolanos en migrantes. Familias enteras abandonaron sus casas, sus muertos, sus atardeceres crepusculares. Para 2022, se estimula que más de 7 millones de venezolanos habían dejado el país. Fabiola vio cómo el país se vaciaba. Vio cómo amigos, vecinos, familiares tomaban sus cosas y se iban. Y llegó el día en que ella también sintió que era momento de irse. Y tenía
16 años. 16 años y una frontera por cruzar. Fabiola conoció a un hombre que le prometió algo. Se llamaba Maynard Joffrey Jiménez Castillo, venezolano también, pero de una generación distinta a la de Fabiola. Tenía 21 años más que ella. Cuando Fabiola tenía 16, él tenía 37. Piénsenlo un momento, una jovencita de 16 años, un hombre de 37. La diferencia de edades era innegable, y en circunstancias normales, en un país funcional, en una sociedad con las redes de protección activas, alguien habría intervenido, alguien habría preguntado, alguien habría dicho, espera, ¿qué está pasando aquí? Pero Venezuela, en 2022, no era un país con redes de protección funcionando, era un país en colapso, un país donde la gente tomaba las decisiones que podía tomar con las opciones que tenía. La familia de Fabiola cuenta que la salida fue voluntaria, que ella quiso irse, que nadie la obligó, pero también admiten que no sabían exactamente a dónde iba, que Fabiola era de las personas que resuelven solas, que no le gusta preocupar a nadie. Qué rasgo tan común en las personas que más necesitan ayuda, qué irónico, qué doloroso. Cruzaron la frontera de forma irregular, sin papeles, sin sellos, sin la protección que da un documento que diga, esta persona existe, este estado la reconoce, esta vida importa. Llegaron a Lima en 2022. Lima los recibió como recibe a todos, con la indiferencia de las ciudades enormes, 10 millones de personas, avenidas que nunca duermen. Se instalaron en Huaycán, en el distrito de Ate, al este de Lima, un barrio popular denso, de calles que no siempre tienen nombre. Fabiola, que llevaba 16 años y toda su energía en el cuerpo, empezó a explorar Lima, a conocer personas, a moverse por la ciudad con esa mezcla de asombro y determinación que tienen los migrantes. Migrantes jóvenes que sienten que el mundo todavía tiene algo que ofrecerles. Los meses pasaron, y entonces, en diciembre de ese mismo año, algo se rompió. Algo se rompió de manera irreversible. En diciembre de 2022 es una fecha que marcó la vida de Fabiola Caicedo de una forma que ella nunca podría haber imaginado. Ese mes, Maynard Jiménez Castillo fue hallado muerto, en el lugar donde vivían en Huaycán. El dictamen oficial habló que se quitó la vida, pero la familia de Maynard jamás lo aceptó. Para ellos, no cuadraba. No había señales previas, decían. No había nota. No había razones aparentes para que un hombre de su carácter tomara esa decisión. Y entonces, hicieron lo que hace el dolor cuando no encuentra respuestas lógicas. Buscó un culpable, y el culpable más cercano era Fabiola. Había otro elemento que complicaba todo. Un mes antes de la muerte de Maynard, Fabiola había publicado en redes sociales una fotografía con otra persona, un joven venezolano que algunos conocían en las redes. Las imágenes sugerían una nueva relación. Para la familia de Maynard, eso fue suficiente para construir una narrativa. Fabiola tenía un amante, y entre los dos había eliminado a Maynard. Nada de eso fue probado jamás. Nunca hubo una investigación formal. Nunca hubo citaciones, nunca hubo cargos. La justicia peruana nunca señaló a Fabiola por nada. Pero la otra justicia, la justicia de las redes sociales, esa que no necesita pruebas, que no tiene derecho a defensa, que condena en segundos y nunca reconsidera, esa justicia la persiguió durante 3 años. En Facebook, en grupos venezolanos de Lima y de todo el mundo, empezaron a circular publicaciones, fotos de Fabiola junto a acusaciones explícitas, audios no verificados. Fabiola asesinó a Maynard. China Baby es una asesina. Justicia para el llanero. Así llamaban a Maynard. Los familiares del fallecido crearon páginas en redes dedicadas a exigir justicia. Y en esas páginas, en esos comentarios, en esos mensajes privados, empezó a cocinarse algo que iba más allá del dolor.
empezó a cocinarse la venganza. Fabiola respondió como pudo, subió videos, una defensa pública, torpe y valiente al mismo tiempo, de alguien que sabe que la están destruyendo digitalmente y no tiene más herramientas que su propia voz. Nadie la escuchó, o más bien, los que la escucharon no tenían poder para protegerla, y los que tenían poder para protegerla no la escucharon. Tenía 16 años cuando comenzó el acoso, tenía 19 cuando terminó de la peor manera posible. 3 años viviendo bajo la sombra de una condena que nunca existió en ningún tribunal. Hay personas que cuando el mundo las golpea, se encogen, se hacen más pequeñas, se vuelven invisibles para que no les sigan pegando. Fabiola Caicedo hizo exactamente lo contrario, se volvió más grande. En algún momento después de la muerte de Mayner, en medio del vendaval digital que la señalaba como asesina sin una sola prueba, Fabiola tomó una decisión que dice todo sobre quién era como persona. Decidió existir en voz alta, abrió una cuenta de TikTok y se convirtió en China Baby. El apodo tenía algo de armadura y algo de declaración, China, porque sus rasgos físicos eran los que en Venezuela y Perú llaman así. Ojos ligeramente rasgados, pómulos altos, una belleza particular. Baby, porque tenía esa energía juguetona, esa presencia luminosa de quien sabe que la están mirando y decide disfrutarlo. China Baby subía videos de baile, lip syncs, contenido desde los clubs nocturnos donde trabajaba. Se la veía con uniformes de anfitriona, con maquillaje elaborado, con poses cuidadas frente a cámaras de celular que captaban exactamente lo que ella quería mostrar, que estaba bien, que seguía en pie, que nadie la había podido. Llegó a casi 5,000 seguidores. Sus videos alcanzaban decenas de miles de reproducciones. Algunos llegaron a 230,000 visitas. Para una chica migrante, venezolana, sin documentos formales, trabajando en la industria nocturna de Lima, eso era muchísimo más que números. Era visibilidad, era prueba de que ella existía, de que era vista, de que importaba. Trabajaba como anfitriona en clubs nocturnos del distrito de Independencia, en Lima Norte, también en locales del área de Ceres en Ate. En los videos de TikTok se podía ver las fachadas de los locales, los logros, los uniformes. Era la Fabiola pública, la que el mundo veía, la Fabiola privada, la que vivía detrás de esos neons, la que lidiaba con el peso de las acusaciones, la que dormía en una ciudad donde no era la suya, sin papeles, sin familia cerca. Esa Fabiola solo la conocían unos pocos. Y en ese mundo nocturno, en esas plazas que la Policía Nacional describiría después como controladas por organizaciones criminales, Fabiola operaba. En general, Juan Ávila Novoa, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas de la PNP, declararía semanas después: tenemos mapeada a esta chica de 19 años que ingresó al Perú y probablemente ha estado siendo captada por la organización criminal del Tren de Aragua. El Tren de Aragua, la organización criminal venezolana que se convirtió en una de las más temidas de América Latina, la que opera con una brutalidad calculada, la que usa el terror como herramienta de gestión. El último video que subió a TikTok llevaba fecha del 5 de junio de 2025. Una chica de 19 años, mirando a la cámara, sonriendo, sin saber que era una despedida al mundo. El 5 de junio publicó su último video. El 7 de junio desapareció. No sabemos exactamente qué pasó esa noche. No lo sabe la policía, no lo sabe la familia, no lo saben los amigos. Hay piezas sueltas, hay testimonios que no terminan de encajar, hay un rompecabezas con varias piezas que todavía no aparecen. Lo que sí sabemos es lo que reconstruyeron las autoridades como punto de partida de la cadena de eventos. Fabiola fue sacada con engaños de una fiesta, eso es lo que se sabe, que estaba en una reunión, en una fiesta, rodeada de personas que alguien o algunos la convenció de salir, que hubo un pretexto, que hubo palabras que sonaron razonables o urgentes,
Quizás fue alguien conocido. Las traiciones más efectivas siempre vienen de los conocidos, de la cara familiar que uno reconoce y baja la guardia. Quizás fue una promesa, un trabajo, una conversación pendiente o un pretexto que a ella le pareció suficiente para alejarse del grupo. Imagina ese momento, imagina a Fabiola, con su maquillaje de la noche puesto, con sus tatuajes visibles, saliendo de la fiesta con alguien o algunos en quienes confió. La puerta que se cierra atrás, el ruido de la música que se va apagando con cada metro que se aleja, y la calle, el aire de la noche limeña y el momento exacto en que algo en su cuerpo, antes de que su mente pudiera procesar qué estaba pasando, le dijo que estaba en peligro. ¿En qué punto lo entendió? ¿Acaso Fabiola intentó correr? ¿Pidió ayuda? ¿Gritó? No lo sabemos. Y esa es una de las crueldades más profundas de este caso, que no hay testigos de sus últimas horas, que lo que vivió en esas horas finales es un espacio en blanco que la mente llena con imágenes que duelen. Lo que ocurrió después lo revela el informe forense, y el informe forense dice cosas que cuesta pronunciar en voz alta. Esta es la parte más difícil de narrar, no porque falten palabras, sino porque no hay palabras que sean suficientes para describir lo que le hicieron a una jovencita de 19 años que solo quería que la amaran tal como era. Pero esa historia merece ser contada entera. Fabiola merece que el mundo sepa exactamente lo que le sucedió, porque mirar para otro lado es hacerle el favor a quienes hicieron esto, y nosotros no les vamos a hacer ese favor. Las autoridades peruanas confirmaron que Fabiola Caicedo fue torturada antes de que le arrebataran la vida. El doctor José Pacheco, especialista en medicina legal, presentó los resultados del informe forense. Sus palabras fueron precisas, técnicas, pero su contenido es devastador. Dijo que se hallaron quemaduras en las piernas y en los pies de la víctima, quemaduras en sus piernas, en sus pies. Los análisis forenses determinaron que esas marcas eran consistentes con cigarrillos apagados directamente sobre la piel, una y otra vez, en distintos puntos, con la metodología fría y sistemática de quien sabe lo que está haciendo. Deténganse un momento aquí, visualicen lo que eso significa. Alguien tuvo a Fabiola Caicedo inmovilizada. Alguien la mantuvo en ese estado mientras, de manera deliberada, planificada, con la frialdad absoluta de alguien que ha hecho esto antes, apagó cigarrillos sobre su piel, una y otra vez, mientras ella estaba ahí, viva, sintiendo. Ese sufrimiento no debería haber existido en el mundo. Ese nivel de crueldad no merece ninguna justificación. No hay deuda, no hay traición, no hay mensaje que mandar que valga el sufrimiento de una persona de 19 años. El informe también determinó que Fabiola fue ultrajada en su dignidad más profunda. Le robaron la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Le arrebataron la intimidad, la integridad, todo lo que una persona tiene derecho a conservar hasta el último aliento. Y luego, le arrebataron la vida. El doctor Pacheco determinó signos de estrangulamiento, sin oxígeno, sin posibilidad de pronunciar una sola palabra más. Fue así como le arrebataron la vida a Fabiola Alejandra Caicedo Piña, sin ruido público, sin que nadie pudiera escucharla, en algún lugar de Lima. Y después, quienes hicieron esto, no se conformaron con apagarle la vida, quisieron borrarla. El doctor Pacheco describió el proceso técnico. El cuerpo fue desmembrado post-mortem con una herramienta de corte preciso, posiblemente una sierra de alto filo. El procedimiento fue meticuloso, planificado. No fue un acto de pánico, no fue improvisado, fue calculado. Los restos de Fabiola fueron colocadas en bolsas negras de basura, como si fuera desecho, como si nunca hubiera sido una persona, y arrojados al río Rímac, el río que atraviesa Lima, que corre hacia el mar, que esa noche se convirtió en el último camino de China Baby. El 9 de junio de 2025 fue el día que el agua habló. Era un día de junio. Los trabajadores de Sadapal llegaron a la Atarjea como llegan todos los días, a hacerlo de siempre.
revisión rutinaria de las instalaciones de la planta de tratamiento de agua potable en el distrito de El Agustino. Y esa mañana del 9 de junio, las rejillas habían atrapado algo que no debería haber estado ahí. Fueron fragmentos, partes de un cuerpo humano atrapadas en las estructuras metálicas que filtran el agua antes de que lleguen a los hogares de Lima. El protocolo se activó de inmediato. Policías, fiscales, médicos legistas, peritos forenses. Y durante días, porque el río no entregó todo de una sola vez, siguieron apareciendo restos, el 9 de junio, el 11 y el 15. Lo que el agua llevaba era una joven, pero una joven sin nombre, sin la voz para decir quién era. Solo sus tatuajes podían hablar por ella. Y entonces ocurrió algo que dice mucho sobre cómo los seres humanos se conectan a través de pantallas, incluso en los momentos más oscuros. Un programa de televisión peruano, Domingo al Día, difundió las imágenes de los tatuajes, sin nombre, solo las marcas que ese cuerpo llevaba, la flor de loto, la mariposa, la frase en inglés, "Love me for who I am", el nombre tatuado en la espalda, Paula Sofía, y la fecha de nacimiento de su sobrina. Y en algún lugar de Lima, dos mujeres que conocían a Fabiola vieron esas imágenes y reconocieron a su amiga. El 18 de junio de 2025, 9 días después del primer hallazgo, esas dos mujeres llegaron a la División de Homicidios de la DIRINCRE y pusieron nombre al cuerpo que el río había devuelto. Era Fabiola, era China Baby, la chica de Barquisimeto que se fue con 16 años, la que quería ser amada tal como era. Su prima la había reportado desaparecida el 7 de junio, apenas 2 días después de su último video. La familia en Venezuela se enteró por las noticias, a través de una pantalla, a miles de kilómetros de distancia. La encontraron, pero de la forma más terrible que puede encontrarse a un ser humano. Hay algo particularmente brutal en perder a alguien que está lejos. En el duelo migrante hay una capa adicional de horror, la imposibilidad de llegar, la imposibilidad de ver, de tocar, de despedirse con el cuerpo presente. La familia de Fabiola Caicedo, en Venezuela, vivió exactamente eso. Se enteraron por las noticias, por las redes sociales, por el tipo de cadenas de WhatsApp que se arman cuando ocurre algo así. Salieron a hablar, con la valentía específica de quienes están rotos pero deciden no callarse. Dijeron que no sabían exactamente en qué trabajaba Fabiola en Perú, que la comunicación era poca, que Fabiola, como hacen muchas personas que emigran solas, prefería no preocupar a su familia, prefería decir que estaba bien aunque no estuviera tan bien. Y sobre las acusaciones, sobre esos 3 años de señalamiento en redes, la familia fue directa. Siempre estuvo libre, cualquier policía la pudo haber agarrado, nunca le hicieron una investigación, nunca le llegó una citación ni nada por el estilo, solamente que él se quitó la vida y ellos no lo quisieron aceptar. Esas palabras pesan, porque dicen algo muy específico, que la justicia formal nunca la señaló, nunca la acusó, nunca la procesó. Pero el tribunal de las redes, ese que funciona sin jueces, sin abogados, sin presunción de inocencia, la condenó, y esa condena la persiguió durante 3 años. Y ahora la familia pedía una sola cosa, que el cuerpo de Fabiola fuera repatriado a Venezuela, que pudiera regresar a la tierra de los atardeceres crepusculares donde nació. Esa solicitud quedó suspendida durante semanas en los laberintos burocráticos de 2 países mientras la investigación seguía su curso. Porque incluso en la muerte, los migrantes irregulares enfrentan obstáculos que otros no tienen. Incluso para descansar en paz, Fabiola tenía que esperar. La Policía Nacional del Perú abrió el caso con 2 hipótesis principales. Antes de contarles cuáles son, necesito que entiendan algo sobre la forma en que fue encontrado el cuerpo de Fabiola. El ex viceministro del Interior de Perú, Ricardo Valdés, lo dijo sin rodeos. Este crimen es macabro y drástico. La forma en que se expuso el cuerpo sugiere una intención de generar miedo. El acto puede ser usado por organizaciones criminales para mandar mensajes a víctimas o delatores, gente que puede traicionarlos. Está diciendo que el cuerpo de Fabiola
la forma en que fue desmembrada, la forma en que fue arrojada donde sería encontrada, no fue descuidado, no fue improvisación, fue un mensaje. El cuerpo de Fabiola fue usado, incluso después de que le arrebataron la vida, como herramienta de comunicación del terror. Durante 3 años, los familiares de Mayner mantuvieron viva su versión. En redes, en grupos venezolanos, había amenazas explícitas, personas que decían que Fabiola iba a pagar. Los investigadores reconocieron testimonios que apuntaban en esa dirección, que el entorno de Mayner tenía personas dispuestas a actuar. 3 años de espera, con una paciencia y una frialdad que aterra, y luego, el acto. La segunda hipótesis, el tren de Aragua y la trata. Esta es la hipótesis que, según las autoridades, cobra más peso a medida que avanza la investigación. En general, Juan Ávila Novoa, jefe de la Dirección contra la Trata de Personas de la PNP, tenemos mapeada a esta chica de 19 años que ingresó al Perú y probablemente ha estado siendo captada por la organización criminal del Tren de Aragua. El Tren de Aragua opera en al menos 32 zonas de Lima, controla plazas de explotación de abuso. Usa la captación de mujeres migrantes venezolanas como uno de sus modelos de operación. Según las investigaciones, Fabiola habría sido captada por esta red desde sus primeros tiempos en Lima. Las organizaciones criminales como el Tren de Aragua usan el terror de manera instrumental. Cada acto de brutalidad extrema cumple una función: mantener el control, recordar a las víctimas que el acoso de la desobediencia es brutal. El cuerpo de Fabiola en el agua no fue un error, fue un mensaje. 2 hipótesis, las 2 aterradoras, las 2 posibles. Las 2 apuntan a la misma conclusión, que a nadie le importó lo suficiente mientras estaba viva. Al momento de documentar esa historia, la Policía Nacional del Perú no había presentado ningún detenido. 0 arrestos, ningún nombre, ninguna cara, ninguna persona enfrentando consecuencias legales por lo que le hicieron a Fabiola Caicedo. Las autoridades hablaban de avances, de cámaras de seguridad revisadas, de testimonios recopilados, de los registros de TikTok analizados para reconstruir los últimos movimientos de Fabiola, pero ninguno resultó concreto. Y mientras tanto, en las redes sociales, algo extraño y doloroso ocurría. Los mismos espacios digitales que durante 3 años la habían señalado como asesina sin pruebas, que habían circulado acusaciones, ahora se llenaban de velas virtuales, de descansa en paz, de justicia para China Baby. Millones de personas que nunca conocieron a Fabiola en Venezuela, en Perú, en Colombia, en México, en España, compartían sus videos, escribían su nombre, exigían justicia. En una paradoja tan humana como cruel, la misma maquinaria que destruye a las personas en vida, las convierte en mártires después de muertas. Fabiola Caicedo vivió 3 años de acoso digital constante, 3 años de mensajes de odio, 3 años de ser señalada como asesina, sin que una sola prueba lo demostrara. 3 años de cargar ese peso sola, cada día, en una ciudad extraña, sin documentos, sin familia cerca. Y nadie la protegió, ninguna plataforma, ningún algoritmo, ningún sistema de moderación, nadie. La misma Internet que la condenó, hoy la llora, pero ella ya no puede verlo. Necesito que nos detengamos aquí, porque es muy fácil, en las narrativas de crimen, reducir a las víctimas a la forma en que murieron. Pero Fabiola era infinitamente más que todo eso. Era la chica de Barquisimeto que se tatuó el nombre de su sobrina en la espalda, Paula Sofía, y su fecha de nacimiento, el amor más puro que existe. Era la que eligió llevar la frase "Love me for who I am" en el brazo, como declaración, como súplica. Era la que se puso una flor de loto en el pecho porque creyó o quiso creer que podía crecer desde el lodo y florecer hacia la luz. Era la que a los 16 años cruzó una frontera buscando algo mejor, con la valentía específica de los jóvenes que no saben todavía cuán peligroso puede ser el mundo. Fabiola era una de ellas, hasta que alguien decidió que no merecía seguir siéndolo. ¿Pudo haberse evitado? No. Es una pregunta retórica. Es una pregunta real que apunta a fallas reales en sistemas reales. Primera falla, el sistema migratorio. Fabiola llegó a Perú a los 16 años.
menor de edad, de manera irregular, con un hombre 21 años mayor que ella. En ningún momento del proceso nadie intervino, nadie verificó su situación. Segunda falla, el sistema judicial. Cuando Minor murió en 2022, la investigación se cerró rápidamente. Nadie habló con Fabiola de manera formal. Nadie tomó nota de las amenazas que empezaba a circular contra ella en redes. Una investigación más profunda podría haber cambiado el curso de los siguientes 3 años. Tercera falla. Las plataformas digitales, durante 3 años, páginas de Facebook con decenas de miles de seguidores, publicaron acusaciones explícitas contra Fabiola, mensajes que pedían explícitamente justicia y que algunos interpretaban como llamados a la acción. Sin embargo, eso duró 3 años. Cuarta falla, la invisibilidad de las migrantes vulnerables. Fabiola era exactamente el tipo de persona que las redes criminales buscan. Migrante, joven, sin documentos, sin red de apoyo institucional, trabajando en la economía nocturna e informal, y sin embargo, era perfectamente invisible para los sistemas de protección. Hubo múltiples momentos en que el sistema podría haberla visto, podría haberla protegido, pero no lo hizo. El caso de Fabiola Caicedo conmocionó a Perú y a Venezuela. Llegó a medios de todo el mundo, pero Fabiola no es una anomalía, es la punta visible de un iceberg que va mucho más profundo. La trata de personas en América Latina es una epidemia silenciosa. La migración venezolana creó vulnerabilidad específica, millones de personas que salieron sin documentos, que cruzaron fronteras de manera irregular, que llegaron a países que no estaban preparados para recibirlos. Fabiola tiene nombre, tiene cara, tiene tatuajes que hablaron cuando ya no podía hablar, pero hay decenas, quizás cientos de jóvenes en situaciones similares que no serán encontrados, que no tendrán un tatuaje que los identifique, que no tendrán 2 amigas que las reconozcan en una pantalla de televisión. Su historia importa también, aunque no las conozcamos. El caso de Fabiola nos obliga a hablar de ellas. Pero nosotros, esta noche, sí podemos, no a ella, porque ya no puede escucharnos, pero sí a su familia, a su sobrina Paula Sofía, que cuando crezca puede que busque el nombre de su tía y encuentre esta narración, y a todas las Fabiolas que todavía están vivas, las que en este momento están en una ciudad que no es la suya, las que trabajan en economías informales y nocturnas sin protección. Esta narración es también para ellas, para decirles, las vemos. Love me for who I am, ámame tal y como soy, y hoy nosotros, los que estamos del otro lado de la pantalla, le respondemos lo que nadie le dijo suficientes veces mientras estaba viva. Sí, Fabiola, te amamos tal como eras, no por cómo terminaste, no por lo que te hicieron, te amamos por quién eras. Si todavía no lo han hecho, bajen a los comentarios ahora y escriban Justicia por Fabiola Caicedo. Bueno, y yo soy Claudia, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ello. Nos vemos hasta el siguiente video y que estés muy, pero muy bien. Gracias por tu apoyo y por los comentarios. Hasta la próxima. Bye bye.